Los logros y las ideas de Simón Bolívar han inspirado a muchos en los últimos 200 años. Para muchos ha sido la inspiración para hacer lo imposible. Bolívar muchas veces soñaba de lo imposible. Una América independiente y unida era su sueño más grande y más difícil de lograr. Pero para lograr lo imposible se requiere acciones fuertes, acciones de valor, acciones que son consideradas imposibles por los demás. El hecho de cruzar las Andes en el año 1819 y lograr la victoria en la batalla de Boyacá era una acción así. Era simplemente imposible, pero lo hizo. Y en ese momento decisivo logró la independencia para Colombia y Venezuela y logró la inmortalidad en la historia. Y desde aquel momento ha inspirado a muchos a luchar por lo imposible. En el año 1819, Simón Bolívar estaba peleando para librar a Venezuela del gobierno de España. Era una meta que Bolívar tenía no solo para Venezuela, pero para todas las colonias de España en las Américas. Había llegado a un momento difícil. No estaba progresando en la lucha contra los realistas y parecía más y más cada día que de pronto no podía ser victorioso en esta guerra. Con su sueño de una América libre en peligro, tuvo que tomar una acción muy radical, una decisión que le llevará al momento decisivo de la guerra, la batalla de Boyacá. Bolívar, con sus 2000 hombres, sabía que iba a ser muy difícil ganar contra las fuerzas de Venezuela. Entonces puso su mirada sobre Nueva Granada, hoy en día conocido como Colombia, porque era poco defendido y era llena de gente con el espíritu de la revolución. Aunque Bolívar reconoció las oportunidades que Nueva Granada le presentó, había un obstáculo muy grande, los Andes. Es la sierra que quedaba entre el ejército y Bogotá, el capital de Nueva Granada. Para superarlos tuvo una idea muy radical. Decidió cruzar los llanos de Venezuela, que en aquella temprana estaban llenos de agua y pantanos. Después de cruzar los llanos iban a pasar por Páramo de Pispa, un pasaje muy estrecho que quedaba a 4000 metros de altura. Bolívar sabía que iba a ser un viaje bastante peligroso y difícil. Muchos de los soldados no tenían ni zapatos o ropa para el frío. Bolívar reveló su plan a muy pocos de sus líderes y les instruyó a no decir nada del plan a nadie. Su plan era tan radical que pensaba que los soldados, aunque muy fieles a él y a la causa de la independencia, no le seguirían si sabían el destino real. El 26 de mayo de 1819 empezaron la marcha hacia las Andes. Habían 2000 hombres, acompañados por caballos y ganado. En junio llegaron a los llanos de Nueva Granada, y aquí empezó la pesadilla. Estaban en la temporada de lluvia, y los llanos estaban inundados. Tenían que cruzar grandes ríos y llanos inundados hasta la cintura. Enfrentaron lluvias torrenciales y sufrieron de malaria. Con cada paso sus zapatos se llenaron de barro. Para transportar las armas y la munición, los soldados construyeron barcos pequeños hechos de cuero de vaca. El barro era tan grueso que muchos de los caballos no podían caminar a través de él. Muchas de las vacas que llevaron con ellos para comer se ahogaron. Por las noches tenían que dormir sobre agua estancada. Simón Bolívar iba por todo el ejército, animando a todos a seguir adelante. Tenían que marchar en esas condiciones por 3 semanas, hasta que por fin llegaron a los Andes. El ejército realizó que iban a cruzar las montañas. Bolívar eligió Páramo de Pispa por la simple razón de que no había nadie guardándolo. Los realistas pensaban que era imposible para un ejército de cruzarlo. Después de una semana de descanso, empezaron la marcha subiendo las montañas. Resultó siendo la parte más difícil de todo el viaje. General Páez, durante el ascender, realizó el peligro del viaje y rebeló en contra del plan, saliendo del lugar con otros jinetes. Las condiciones eran brutales. El camino era tan alto que muchos se enfermaron de altura. Hacía mucho frío y llovía casi constantemente, y los hombres no estaban preparados para enfrentarlo.
Muchos no tenían zapatos y estaban vestidos de ropa inadecuada. Dijo un soldado: la dureza de las cimas que hemos cruzado sería asombroso para aquel que no lo haya experimentado. El ejército tenía que endurecer 5 días para completar su pasaje por páramo de Pispa. El único luz en este tiempo fue Bolívar mismo. Un soldado escribió: fue invariablemente compasivo en su atención a los enfermos y heridos. Por fin salieron de las montañas y llegaron a la ciudad de Socha el 6 de julio. De los 2,000 soldados que habían empezado la marcha, poco más que la mitad sobrevivieron el viaje. En Socha había gente dispuesto a ayudar. Les dieron al ejército ropa, comida y gente para alistar. Pero no podían durar demasiado tiempo. El elemento de sorpresa era crucial para el éxito del viaje. La tierra estaba ocupada por el general José María Barriero, quien tenía 3,000 hombres estacionados en Tunja, entre Bolívar y Bogotá. El 25 de julio, el conflicto empezó con la batalla de Vargas, lo cual resultó en una victoria indecisa para Bolívar y sus hombres. Bolívar sabía que tenía que destruir el ejército de Barriero antes de que éste pudiera llegar a Bogotá, donde había refuerzos. El momento decisivo de la campaña llegó sobre un puente cerca de la ciudad de Boyacá. El 7 de agosto las fuerzas de Barriero llegaron a la puente con las fuerzas de Bolívar cerca, oscurrido por una loma. Al llegar a la puente, Barriero se dio cuenta de que habían soldados encima de la loma. Pensó que eran un grupo pequeño, entonces mandó a uno de sus generales llevar un grupo de soldados para enfrentarlos y dejar que el resto del ejército y la artillería pesada pasara por la puente. Al acercar las fuerzas de realistas, el ejército de Bolívar avanzó y bajaron de la loma. Al salir de ser escondidos, los realistas se dieron cuenta de que estuvieran enfrentando a la fuerza completa de Bolívar. Santander, uno de los generales de Bolívar, y sus jinetes descendieron sobre el grupo anterior con furia. Barriero no pudo hacer nada. Su fuerza de realistas estaba dividida por un puente y entonces no podían organizar sus hombres para defenderse. El resultado era una victoria decisiva para Bolívar y la revolución. La batalla solo duró 2 horas y capturaron o mataron a casi 2,000 realistas, mientras perdieron menos de 100 hombres. Pocos días después llegaron a Bogotá sin oposición. Fueron exitosos en librar a Nueva Granada de España. La batalla de Boyacá fue el punto de inflexión en la lucha para librar las colonias de España. Muchos que eran neutrales durante la década de la lucha de Bolívar empezaron a apoyar su causa al darse cuenta de que su meta era posible. En diciembre del mismo año, Venezuela por fin ganó la independencia. Pocos años después, todas las colonias de España en Centroamérica y Suramérica ganaron la independencia. El sueño imposible de Bolívar se logró a través de mucho sacrificio y valor al llegar a Nueva Granada y lograr la victoria en la batalla de Boyacá.